Reddit pregunta: ¿qué hizo el chico más popular de tu escuela para arruinarse la vida? Se me vienen a la mente un par de casos, pero para mí, el más triste es de un tipo que le fue muy bien en la vida. Consiguió un excelente trabajo en una firma financiera muy importante en Manhattan, en Cantor Fitzgerald, en el piso 105 de la torre norte del World Trade Center. A veces no hace falta haber hecho nada mal para que la vida cambie por completo. Fui a la high school con este chico. Era alto, atlético, extremadamente buena onda. Literalmente le caía bien a todo el mundo. Muy querido en general. Y además tenía muy buenas calificaciones. Era el tipo de persona que parecía tenerlo todo a su favor. Murió a los 20 años cuando un conductor ebrio se atravesó con su vehículo y lo impactó de lado. La comunidad quedó completamente en shock. Nadie podía entender cómo alguien tan joven, tan querido y con tanto futuro había perdido la vida de una forma tan repentina. También conocí a otra persona en la universidad que era igual de buena gente. Era popular, agradable y realmente se ganaba el cariño de todos. Además, tenía el sueño de convertirse en pastor. Sin embargo, falleció en un accidente automovilístico poco años después de graduarse, dejando a una esposa y a 2 bebés gemelos muy pequeños. Según entiendo, el accidente ocurrió en medio de una tormenta fuerte, posiblemente por acuaplaneo, lo que hizo que perdiera el control del vehículo. Fue una tragedia totalmente inesperada y sin intención alguna de su parte. Conocí también a otra persona que, a diferencia de los anteriores casos, cargaba con una historia mucho más complicada. Nunca asumió responsabilidades por muchas de sus conductas problemáticas, incluyendo consumo de sustancias, robos y otros incidentes que lo llevaron a varios arrestos. Tenía dificultades para mantener estabilidad en su vida, ya que evitaba trabajar de forma constante y no cumplía con sus obligaciones económicas y solía culpar a los demás de sus problemas. Esto terminó afectando profundamente a las personas que intentaron ayudarla, alejándolas en el tiempo. La situación fue tan desgastante que incluso tuvo consecuencias muy duraderas en su entorno familiar. Son historias distintas, pero todos dejan la misma sensación. A veces no necesitas una gran decisión equivocada para que una vida cambie por completo, y otras veces una acumulación de problemas termina afectando no solo a una persona, sino a todos los que la rodean. Un tipo guapote, atlético y bien hawk lo corrieron de una oficina de impresión de boletos por robar. Su jefe prefirió no presentar cargos. Un año después, el hawk y su papá entraron a la oficina a la fuerza y robaron un montón de boletos de los Memphis Grizzlies, con la intención de, no sé, revender boletos haciéndola de intermediario menos, supongo. Al día siguiente, la Nochebuena, el hawk y su papá iban manejando cuando la policía de Memphis los paró por una luz trasera rota. El papá se puso paranoico y antes de que el policía siquiera pudiera pedir la licencia y la matrícula, se rompió y confesó a lo loco el robo reciente. Solo puedo asumir que el hawk se dedicó a rodar los ojos y a seguir mascullando. «Cállate, papá, cállate». Los arrestaron y la mamá no quiso pagar la fianza para sacarlos, así que pasaron la Navidad encerrados en la cárcel del condado. Después los acusaron de robo con delito grave y aceptaron un acuerdo. Tuvo una pelea con su novia mientras conducía su camioneta a más de 120 km por hora. En medio de la discusión perdió el control y terminó chocando contra un bote que estaba sobre un remolque, justo cuando salía de la entrada de una casa. Ocurrió apenas unos días antes de que él cumpliera 18 años. Su novia, además, estaba embarazada de aproximadamente 8 meses en ese momento. Todo fue extremadamente repentino y trágico. En su discurso de graduación, llegó incluso a rechazar públicamente varias becas que había conseguido. Poco después de graduarse, se casó con lo que él consideraba su amor verdadero, una persona sin mucha ambición, y comenzaron una vida juntos en circunstancias bastante inestables. Con el tiempo tuvieron un hijo, pero la relación estuvo marcada por problemas y dificultades, incluyendo infidelidades antes de que yo dejara la ciudad. Más adelante, terminó involucrándose en el movimiento del templo del pueblo. Finalmente, falleció en 1978, durante la tragedia de Johnstown, en Guyana. Es una historia realmente triste cuando se mira en retrospectiva. También recuerdo un chico de la preparatoria que era muy popular.
Jugaba en varios equipos deportivos y llegó a nivel estatal en fútbol americano. Era carismático, salía con muchas personas, tenía una vida social muy activa y en general era bastante conocido en la escuela y en las redes sociales. Cuando se fue a la universidad no cambió mucho su estilo de vida. Un año antes de lo que habría sido su graduación, volvió a aparecer en las noticias locales tras un incidente en una fiesta universitaria. Durante una discusión, estando bajo los efectos de control del alcohol, decidió conducir de regreso con 2 armas de fuego en el vehículo. Fue acusado de intento de homicidio, lo que destruyó por completo su futuro académico y personal. Meses después de graduarse, asistió a otra fiesta. Consumió grandes cantidades de alcohol y otras sustancias, y posteriormente decidió conducir para regresar a casa. Según lo que se supo, algunas personas intentaron detenerlo, pero logró irse cuando dejaron de prestarle atención. Terminó estrellándose contra un poste telefónico y no sobrevivió al accidente. No tengo claro el modelo de vehículo ni todos los detalles exactos, solo recuerdo fragmentos de lo que se comentó en su momento. También hubo un caso de un estudiante de intercambio extranjero que, durante su último año, regresó a su país ya siendo padre de un bebé con una joven de la familia que lo hospedó durante su estancia. Y así es como nací yo. Mi madre era una estudiante de intercambio que quedó embarazada del hijo de la familia con la que vivía durante su programa de intercambio. Por otro lado, una persona cercana que también conocí no se tomó en serio su diabetes, lo que lamentablemente derivó en su fallecimiento a principios de sus 20. Tengo una historia en mi zona. Le voy a decir Black Widowmaker a esta mujer, porque hay un montón de gente involucrada. Un chico de una familia conocida se metió con Black Widowmaker por cosa de Jero y fentanilo. Ojo, Black Widowmaker está casada, pero se la pasa hostigando a otros hombres casados. Después de que cortan con ella los hostiga a ellos y también a sus parejas hasta que se tienen que mudar. Su último novio no le dice a nadie dónde vive por culpa de eso. Yo la vi ligar bastante fuerte con alguien más y fue como, sí, otra vez le está poniendo el cuerno a su esposa. En ese momento no tenía idea de que estaba casada. Con ella me dio mala espina desde el inicio, viéndola andar por ahí con alguien más, pero no pensé nada porque trabajaban en el mismo departamento. Y también está casado. Se traían como un rollo, y BMW lo siguió hostigando después de que terminó la relación. Luego se mete con el papá de la bebé de mis amigas. Mi amiga trató de hacer lo correcto y denunció a Black Widowmaker por hacerle de distribuidora de Jero y fentanilo, para sacarlo de ahí y alejarla de ella. Black Widowmaker denunció a Baby Daddy por abuso y posesión de armas de fuego ilegales. Él no lo hizo, pero esa es su excusa de cajón cada vez que ya se acabó con su novia actual. El Baby Daddy andaba huyendo de la policía, hasta que el Baby Daddy murió. Black Widowmaker está publicando "No es mi culpa", y sí, exactamente es su culpa. Yo por siempre voy a sentirme mal por mi amiga, porque intentó hacer lo correcto para alejarlo de ella, y aún así terminó pasando esto. Él y algunos amigos comenzaron a consumir analgésicos recetados durante la época en que la oxicodona era muy popular. Con el tiempo, decidieron viajar con frecuencia a Florida para conseguir grandes cantidades y luego revenderlas a otras personas. Lo curioso es que él les daba su número de teléfono a todos sus clientes y lo tenía guardado como Kingpin. Pensaba que, mientras no apareciera su nombre real, nadie podría relacionarlo con él. Evidentemente, no era la estrategia más inteligente. Todo terminó cuando uno de sus clientes tuvo problemas con la policía. Durante la investigación, los agentes consiguieron su número y organizaron una compra controlada para atraparlo. Cuando Kingpin iba de camino al punto de encuentro, los policías cambiaron la ubicación a propósito y la movieron al estacionamiento de una preparatoria. De esa forma podían añadir cargos más graves relacionados con la venta de sustancias cerca de una zona escolar. Aquella decisión le costó varios años de prisión. Esta historia me recuerda a algo que me pasó personalmente. Un día, una oficial de policía apareció de repente en mi lugar de trabajo y comenzó a hacerme preguntas. Yo no entendía qué estaba ocurriendo. Después de varios minutos, claramente frustrada, me dijo algo como, "Vamos al grano. Sabemos que estás distribuyendo sustancias por la puerta trasera y que utilizas el apodo de Chef.
será más fácil si simplemente lo admites. Yo tenía apenas 18 años y todavía vivía con mi familia mormona. Estaba completamente desconcertado. Más tarde descubrí que habían arrestado a otro individuo y que, para intentar desviar la atención de sí mismo, había inventado toda una historia bastante elaborada en la que me involucraba. Edith, acabo de volver a leer esta publicación y me di cuenta de que la palabra crack fue corregida automáticamente a cream. Sinceramente, la historia me parece más divertida así que a partir de ahora consideraré que esa versión es la oficial. También conocí en la preparatoria a un chico que hizo algo parecido, aunque relacionado con la venta de Xanax. Según recuerdo, fue detenido cerca de una escuela, lo que agravó mucho su situación legal. En aquel momento se comentaba que podría enfrentar una condena muy larga. Lo vi una vez después de que saliera bajo fianza. Recuerdo que estaba bastante afectado emocionalmente por todo lo que estaba ocurriendo y parecía consciente de los problemas en los que se había metido. Nunca volví a saber qué fue de él ni cómo terminó su caso, pero la situación no pintaba nada bien. Y, por cierto, nunca entendí el atractivo del Xanax. Personalmente, nunca me gustó y jamás le encontré la gracia. En ese momento estaba cursando un doctorado en matemáticas cuando sufrió una crisis mental muy fuerte. Poco después le diagnosticaron esquizofrenia. Comenzó un tratamiento y, durante un tiempo, pareció estar estable. Sin embargo, de forma repentina empezó a publicar mensajes muy extraños en redes sociales, escribiendo largas reflexiones sin sentido y asegurando que sus medicamentos eran veneno y que debía dejar de tomarlos. Después desapareció por completo. Eliminó todas sus redes sociales, dejó de comunicarse con la mayoría de las personas que lo conocían y, según tengo entendido, incluso su propia familia dejó de hablar del tema. Hasta donde sé, nadie sabe con certeza qué fue de él. También tuve un excompañero de secundaria que, cuando estaba en sus 20 y tantos años, desarrolló algo que solo puedo suponer que era esquizofrenia. En aquella época jugaba fútbol americano y baloncesto a nivel universitario. Era el típico chico popular de un pueblo pequeño, deportista, sociable y conocido por prácticamente todo el mundo. Hace unos 10 años comenzaron a aparecer noticias sobre él en el periódico local. En una de ellas se contaba que había protagonizado una persecución a alta velocidad con agentes del sheriff. Según el reporte, el incidente terminó de manera muy extraña, comenzó a hablar de forma incoherente y a comportarse de manera errática mientras sostenía una Biblia. Tiempo después, algunos detalles de su proceso de divorcio se hicieron públicos. Durante una audiencia llegó a hacer declaraciones muy preocupantes relacionadas con creencias religiosas y situaciones familiares. Era evidente que no se encontraba bien y que atravesaba una grave crisis de salud mental. Unos años más tarde vi su acta de defunción. Nunca supe exactamente qué ocurrió ni cuál fue la causa de su muerte. No sé si se trató de un problema de salud, un accidente o algo más. Lo único que sé es que me produjo una enorme tristeza. Resultaba difícil aceptar que aquel chico que conocí entre los 11 y los 18 años hubiera terminado viviendo una situación tan dura. Tengo también un primo mayor que desarrolló esquizofrenia cuando tenía poco más de 20 años. Con el paso del tiempo simplemente desapareció. Luego, cuando yo estaba en 8º grado aproximadamente, mi padre y yo estábamos viendo las noticias de la tarde cuando entrevistaron a una persona sin hogar que había presenciado un incidente en la ciudad. Mi padre se quedó completamente inmóvil mirando la pantalla. Después dijo, «Ese es tu primo», y salió rápidamente a llamar a su hermano. Intentaron contactar con la estación de noticias para obtener información que pudiera ayudar a localizarlo. No sé si la cadena no pudo proporcionar datos o si la información que recibieron no fue suficiente, pero nunca lograron encontrarlo. Eso ocurrió hace casi 30 años. Me gusta pensar que, en algún momento, logró estabilizarse, recibir tratamiento y reconstruir su vida. También me gustaría creer que simplemente decidió seguir adelante sin volver a ponerse en contacto con la familia. Sin embargo, reconozco que probablemente sea más un deseo que una posibilidad real. La esquizofrenia que aparece en la adultez puede ser aterradora para quienes rodean a la persona afectada. Alguien que parecía llevar una vida completamente normal puede sufrir un episodio de forma inesperada, dejando a familiares y amigos confundidos, preocupados y sin entender qué está ocurriendo. Viví una experiencia parecida con un amigo que acababa de obtener un doctorado en bioquímica. Un día sufrió un episodio grave, destrozó parte de su departamento y desapareció durante 3 días. Fueron momentos extremadamente angustiantes para todos los que lo conocíamos.
Por suerte, la policía logró localizarlo y trasladarlo a un centro especializado. Además, consiguieron contactar a la persona registrada como contacto de emergencia. Finalmente recibió ayuda, pero fueron unos días muy difíciles y estresantes para todos los involucrados. Era ella, pero estaba involucrada en consumo de múltiples sustancias. Se trató de un caso de traición y terminó siendo condenada por espionaje. No diría que fuera exactamente la chica popular, pero sí tenía muchísimos amigos. En mi caso, yo fui un chico popular en la secundaria, aunque más tarde me mudé al otro lado del mundo y atravesé una crisis de salud mental debido a la dificultad de adaptación en mi nuevo entorno. Desarrollé una agorafobia severa. Me fui alejando poco a poco de mis amigos de antes y nunca terminé la preparatoria. Sin embargo, recientemente me he inscrito en un programa de posgrado para adultos y tengo planes de volver a la universidad. También hubo una chica que era extremadamente atractiva en su juventud. Al final, terminó relacionándose con alguien extremadamente adinerado y se mudó a Miami, viviendo una vida que muchos considerarían privilegiada. Con el tiempo, su situación cambió. Envejeció, subió algo de peso y su estilo de vida se desmoronó. Por lo último que supe, regresó a vivir con su madre. Otra persona que recuerdo se mudó a Nueva York para trabajar como modelo y terminó desarrollando una adicción severa al alcohol. Era muy atractivo físicamente y habría sido capitán del equipo de animadoras en los años 80, además de haber ganado el concurso de bellezas escolar. Era el paquete completo en términos de popularidad. Sin embargo, su vida dio un giro muy negativo. Fue descubierta en una situación inapropiada con su pareja debajo de las gradas durante un partido de fútbol, lo que le costó su posición y arruinó su reputación. A partir de ahí, su vida se descontroló y terminó cayendo en una adicción al ajero. Años después, tras graduarnos, falleció por una sobredosis estando sola. Su pareja de entorno también tenía problemas de adicción y era una persona bastante conocida. Con el paso del tiempo, logró reconstruir su vida, consiguió una carrera estable y formó una familia. Le tomó aproximadamente una década recuperarse, pero finalmente lo logró. Ambos eran conocidos desde la infancia, desde la etapa del kinder, lo que hizo la situación aún más difícil de procesar para quienes los conocían. También hubo un caso relacionado con violencia grave, donde una persona terminó en prisión de por vida por un homicidio cometido en el contexto de que pertenecían a un grupo de odio. Años después, su madre también fue arrestada por intentar introducir sustancias a la cárcel. Otro caso que recuerdo es el del presidente de la clase de uno de mis grupos escolares. Falleció el último día de clase en un accidente en un lago local, en una zona no autorizada para nadar. Según lo que se supo, se sostuvo de una cuerda de un columpio por demasiado tiempo, perdió el control, se golpeó contra las rocas y terminó ahogándose. Era una persona muy destacada. Llegó a ganar un serie mundial, se retiró en sus 30 y regresó a vivir a su tierra natal. Robó una tienda y se inventó una historia de secuestro bien loca. Cumplió su condena y salió y se metió a la facultad de Derecho, diciéndoles que ignoraran su expediente y que tenía un documento de fiscal general donde decía que era un caso de identidad perdida. Pero el documento que presentó era falso, como bien falso. Así que lo volvieron a arrestar con toda clase de cargos delictivos bien divertidos. Era un caso de identidad equivocada, no de identidad perdida. Se quitó la vida cuando volvió a la cárcel. Si a alguien le interesa, puedo intentar encontrar una nota de noticias sobre él. Consiguió su tercera detención por manejar ebrio. Iba a 12 millas por hora por el carril equivocado de la autopista, en medio de la noche. Se me olvidó todo esto del otro chico. En la preparatoria era un traficante de sustancia y era bastante popular. O sea, él y dos tipos le armaron un trato a estas otras personas, pero ambas partes tenían planeado robarse a la otra. Pues cuando nadie tenía nada, empezaron a volar los balazos. A uno del grupo B le dieron un tiro y lo dejaron por muerto. Los 5 que sobrevivieron se fueron a prisión con sentencias. Un chico un par de años más joven que yo, que era muy popular en su grado y también bien querido, tenía una hermana mayor de mi edad, así que nos conocíamos y nos llevamos bien a pesar de la diferencia de edad.
En su tercer año, se emborrachó un poco en una fiesta. Decidió escabullirse y tomar la interestatal para volver a casa. Chocó contra el pilar de su piso elevado a más de 100 kilómetros. Nunca olvidaré la foto de su camioneta que se compartió. Ni siquiera sabía que había chocado. Solo un chico dejando que la fiesta siguiera y tomó la decisión terrible que nadie lo vio hacer. Descanse en paz. Estaba comprometido con Michigan State, MSU, pero luego cambió de decisión y se fue a Oklahoma en su lugar. Allí terminó quedando detrás de un jugador que eventualmente fue reclutado para la NFL. Más adelante se transfirió a MSU, pero nuevamente quedó por detrás de otro mariscal de campo que llevaba un par de años en el programa y que también terminaría llegando a la NFL. Con el tiempo cambió de posición, pero eso solo lo dejó más abajo en la tabla de profundidad. Al final, nunca llegó a la liga profesional. Lo último que supe es que actualmente trabaja en finanzas y parece que le va bien. Aún así, tenía el talento suficiente como para haber tenido una oportunidad real en la NFL. No es necesariamente la historia más trágica de todas, ya que no terminó en problemas graves como adicciones o prisión, pero sí se siente como una oportunidad perdida, una mala decisión tomada a los 18 años que cambió su rumbo. En Oklahoma, además, terminó detrás de Sam Bradford, quien ganó el trofeo Heisman y fue la primera selección global del draft. En realidad, hay muchísimos atletas extremadamente talentosos que simplemente no logran llegar a la NFL, y eso no siempre significa que hayan tomado una mala decisión al elegir universidad. Al final, si realmente era lo suficientemente bueno, probablemente habría llegado independientemente del camino que tomara. También recuerdo al hijo de un predicador de un pequeño pueblo del sur. Era muy popular, amable y bastante querido. Fue expulsado de su escuela cristiana privada después de que encontraran marihuana en su habitación. Aunque en teoría no era algo que debiera haber arruinado su vida, en su familia y en la comunidad fue visto como un gran escándalo, y durante un tiempo eso lo afectó bastante. Con el paso del tiempo, ojalá haya logrado estabilizarse. Era un chico inteligente y muy buena persona, pero creció en un entorno muy protegido y con mucha presión. Otro caso que recuerdo es el de alguien que consumió esteroides durante su etapa deportiva y sufrió complicaciones cardíacas graves durante un entrenamiento, falleciendo a causa de un infarto. En ese momento, yo todavía estaba en la preparatoria. También conocí a varios compañeros que tomaron esteroides en su último año de secundaria o en la universidad. Recuerdo al menos a 5 que terminaron con problemas cardíacos en sus 20s. Todos sobrevivieron, pero quedaron con consecuencias importantes. A veces uno se pregunta si realmente valió la pena ese corto periodo de rendimiento físico a cambio de lo que vino después. Hubo también un caso de conducción peligrosa con consumo de alcohol, en el que el conductor fue detenido después de que, de forma imprudente, desechara evidencia frente a la policía. Recuerdo haber pasado por la zona poco después, cuando aún estaba en la preparatoria, y ver a una figura conocida del instituto esposada en la banqueta. Fue una escena impactante para todos. No era la persona más querida de la escuela, pero sí muy conocida, y su historia terminó siendo un ejemplo de cómo una sola mala decisión puede marcarlo todo. Y finalmente, también recuerdo el caso de una estudiante que sufrió una intoxicación fatal en circunstancias extremadamente trágicas, mientras su hija se encontraba en cirugía en el mismo hospital. Su historia incluso llegó a medios nacionales, lo que hizo todo aún más difícil para quienes la conocían. Ella, durante la universidad, se involucró profundamente en el cristianismo, específicamente en una versión más fundamentalista de la fe. Con el tiempo, empezó a confiar únicamente en los líderes de su iglesia y dejó de escuchar cualquier opinión externa, especialmente cuando su esposo comenzó a mostrar comportamientos abusivos. Lamentablemente, no sobrevivió. Era una persona increíble, y además era popular por las razones correctas, genuina, amable y muy querida por quienes la conocían. Todavía hoy me pasa que, de vez en cuando, me quiebro y termino llorando por su pérdida. Nunca sé cuándo van a aparecer la tristeza o la rabia. Es algo que sigue doliendo mucho. Fuimos a la misma Universidad de Artes Liberales. Era una institución excelente, con profesores increíbles y una comunidad en general bastante liberal, aunque también existían algunos grupos religiosos más conservadores dentro del campus. Ella se mantenía bastante equilibrada con sus creencias hasta que, en su último año, se unió a uno de esos grupos. Fue ahí donde conoció a su futuro esposo, una persona con comportamientos muy problemáticos. Se casaron después de muy poco tiempo, apenas unos 5 meses de relación.
Con el tiempo, la situación se volvió cada vez más difícil. Yo también reconozco que me fui alejando de ella durante ese último año. Yo tenía posturas bastante distintas, especialmente en temas políticos y sociales, y ella comenzó a adoptar posiciones mucho más extremas dentro de su nuevo entorno religioso. Honestamente, me resultaba incómodo y no sabía bien cómo manejar la situación, aunque siempre intenté hacerle saber que me importaba. Nos graduamos en junio de 2020, y poco después ella quedó completamente aislada, viviendo con su esposo y con la familia de él. Vivían en una pequeña vivienda en el sótano de sus padres, hasta que ocurrió la tragedia. Con el tiempo, la comunidad fue procesando lo ocurrido, aunque no fue inmediato. Hubo mucha confusión y dificultad para aceptar lo que había pasado. También recuerdo que algunos miembros de su entorno llegaron a organizar apoyo alrededor de él tras su arresto, lo cual fue muy difícil de asimilar para muchos. Hoy en día, él sigue en prisión, cumpliendo una condena de varias décadas sin posibilidad inmediata de libertad condicional. Y sinceramente, hay una parte de mí que espera que nunca vuelva a salir. Esta experiencia me dejó profundamente afectado, especialmente al pensar en todas las personas que pierden a alguien que aman sin obtener respuestas claras o justicia. Conozco muchos más detalles de los que me gustaría recordar, pero aún así, de alguna forma, siento que es más llevadero saber la historia completa que quedarse con fragmentos confusos o sin explicación. Y aún así, a veces la mente intenta escapar, como si ella simplemente hubiera seguido su vida y se hubiera convertido en la vocalista de una banda de rock famosa, sin que nada malo hubiera pasado. Supongo que es una forma extraña de sobrellevarlo. Él ya había conseguido una beca totalmente pagada para ir a una universidad bastante conocida en Massachusetts, y se suponía que iba a ir una semana después de nuestra graduación de la preparatoria para dejar todo listo, hacer el tour de campus, etc. Ni siquiera una semana después de nuestra graduación, él y algunos más, todos menores de edad, salieron de fiesta para celebrar la graduación y su aceptación a la universidad, y se consumieron cantidades enormes de alcohol. De regreso a casa, la policía intentó detenerlo, y él decidió seguir ese juego en una persecución muy corta que terminó cuando él perdió el control de su coche, se salió del camino y chocó contra un árbol. Uno de sus pasajeros murió. Al final, pasó un poco menos de 5 años en la cárcel por, creo, homicidio involuntario al volante y, obviamente, perdió su beca y prácticamente cualquier oportunidad de ir a esa universidad. Era un señor, Bacube QB, pero como era el pitcher titular, tenía toda la vibra de popularidad de película para los Hawks. Además, tenía algo de lana por parte de sus papás, así que traía una Tacoma nueva en un escape bien ruidoso, un Rule Bar, levantada y con pintura custom. Un grupo de nosotros, los más chamacos, íbamos rumbo al locker después de la práctica con las porristas. Los de Bar City los habían soltado antes que los del GB, o antes de que cualquiera que jugara en los dos equipos. Cuando él nos pasó, le metió un pisotón para presumir y le pegó a un tope de velocidad. Su hermanito, el más pequeño, en 7º grado y bien rellenito, iba atrás en la camioneta sentado sobre el borde de la cajuela, en la parte de atrás. Pegó como 10 a 12 pies hacia arriba en la línea recta y cayó de cabeza. Se le reventó la mollera, bien abierta. Sobrevivió, pero le quedaron una discapacidad mental severa el resto de su vida. Literal, vi el latido de los niños en la parte expuesta de su cerebro, o sea, que viviera fuera una locura. El vato se metió en los líos legales, no sé bien con qué, pero le quitaron la licencia. Su familia ya nunca fue la misma. Su mamá terminó en AA con la mía, y por lo que ella compartió en las juntas, pasaron de una perfección estilo TV casi total a que las cuentas médicas se fueran comiendo toda su riqueza, con abuso de sustancias y alcohol, divorcio y los hijos dejando la escuela o becas, 3 niños entre 7º y 12º, y terminando mudándose a la zona bien jodida, el Hood, cerca de donde vivía mi mamá. La situación fue horrible. No sé qué fue de todo al final. El que lo hizo terminó en la cárcel por sustancias. El del medio se metió al ejército y el más chiquito todavía estaba en la escuela cuando yo me mudé, pero básicamente era como tratar de mantenerlo normal en ese punto. Ya no podía leer ni escribir, pero sí sabía su propio nombre y casi siempre era bien feliz o buena onda. No más que de vez en cuando se aventaba unos arranques bien medio aleatorios de coraje o violencia.
No sé a dónde se fue el papá, pero su mamá sí batalló un montón con el tema de sustancias y alcohol por años antes de mudarse. Yo sí presencié el incidente, pero el resto lo sé porque mi mamá era la sponsor de los niños, así que ella a veces se quedaba una noche o dos con su mamá para mantenerse sobria y que recibiera ayuda. 10 a 15 segundos de estupidez destruyeron la vida de toda esa familia.